eran virus, gusanos, que te destrozan el ordenador y te lo hacen inservible, pero de los que el cibercriminal no saca beneficio. Cifran tus ficheros y te piden un rescate monetario a cambio. Ese estafador que se hacía pasar por Brad Pitt y acabó estafando a unas señoras una cantidad bastante grande de dinero a cambio de poder conocer a ese falso Brad Pitt. Me gustaría aclarar que los hackers no tienen por qué ser malos. La palabra correcta para referirse a los hackers malos realmente es cibercriminales. Y justo en el otro lado están los hackers de sombrero blanco, que son lo que se llama hackers éticos. Y son esos que utilizan su conocimiento, por ejemplo, hackear tu empresa, pero con tu permiso, para encontrar dónde tienes debilidades. El hacking a día de hoy es casi un negocio. ¿De qué les sirve, entre comillas, hackearte a ti y robarte el dinero que tengas en la cuenta en comparación con lo que le puedan robar a una gran empresa? La inteligencia artificial a nivel ciberseguridad, ¿es amiga o enemiga? Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un contenido de aquí de PC Componentes. Ya sabéis, vuestro amigo y experto Berto al frente de los canales de PC Tech. Y hoy, gente, con una entrevista muy especial. Llevamos bastante tiempo detrás de hacer esto y sobre todo porque somos, yo creo, que muy conscientes de que lo que vamos a hablar a lo largo de este rato con los protagonistas que tenemos hoy os va a gustar bastante. Vamos a hablar de hacking, vamos a hablar de ciberseguridad y vamos a hablar de muchas más cositas porque antes incluso hemos estado un ratito hablando off the record y ya han estado apareciendo cosas muy interesantes. Hoy tenemos aquí al equipo de Overtips. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Muchas gracias, Alberto. Muy encantados de estar aquí, la verdad. Lo primero, encantado también de teneros aquí. ¿Qué tal la experiencia de visitar PC Componentes? Está siendo guay, está siendo guay. Es una pasada, ¿no? No te lo imaginas todo lo que hay aquí montado. Tú solo ves lo de fuera, pero no hay palabras. Antes de nada, para quien no os conozca, aunque entiendo que en el mundillo de la informática, los que movéis también por redes sociales, muchos de la gente que nos está viendo os conocerá. ¿Quiénes son el equipo de Overtips? Bueno, pues me presento, yo soy Dani. Y yo soy Álvaro. Y básicamente somos dos chicos que empezamos un proyecto cuando terminábamos la carrera, un poco intentando hacer divulgación de informática en general, y vimos que el mundo del hacking era un ámbito que le gustaba bastante a la gente, así que decidimos especializarnos un poco en divulgación de ciberseguridad, de hacking para todos los públicos, y hasta el momento la verdad que ha ido bastante bien. Este gusto por el tema de la informática, ¿de dónde os viene? A ver, como tal, desde pequeños, a mí siempre me ha gustado la informática, aunque de hecho no tuve acceso a internet hasta que tenía 12 años, entonces empecé bastante tarde. Un talento tardío, ¿eh? Sí, tardío, pero bueno, una vez ya lo descubrí fue como un mundo nuevo que se me abría. Podía buscar en internet lo que quisiera, podría encontrar cosas, podría incluso programar yo mis propios juegos, programas. Entonces desde ahí ya empezó un poco esa semillita, digamos. Precisamente todo este tema de lo que es la divulgación de la ciberseguridad, que es un tema que parece que está en boca de todo el mundo, algo que le pasa mucho también al tema de la inteligencia artificial, pero no sé, ¿cómo se da de este paso a divulgar en redes sociales, que también es un ecosistema ya también bastante complejo, todo el tema de la ciberseguridad, que ya de por sí, sin conocerlo desde fuera, parece como un poco espeso, todo el mundo habla de él, pero como que nadie sabe muy bien en qué consiste? Uh-huh. Sí, pues realmente eso, aunque yo sea la cara visible siempre en los vídeos, realmente fue una idea de Álvaro cuando salíamos de la universidad, así que... Sí, a ver, como tal, en 2021 se empezó a poner un poco de moda todo esto que era de la divulgación. Y nosotros decíamos, tenemos conocimientos que compartir. Habíamos acabado la carrera, éramos unos cuantos amigos y decimos, vale, pues, ¿qué podemos ofrecer? Y ahí empezamos con el tema de la ciberseguridad. Pero es cierto que hacer un tema tan complejo como es la ciberseguridad entendible para todo el mundo, eso en el día a día también tiene que ser complicado. Es complicado porque al fin y al cabo es un tema muy específico, muy tecnológico, entonces entendemos que es un tema que no es para todos los públicos. Por eso mismo, y de hecho intentando un poco inspirarnos en nosotros mismos, que cuando estamos en la carrera o en el máster había cosas que nos costaban un poquito más, siempre pensamos, joder, ojalá hubiera alguien que lo hiciera un poquito más entendible, más accesible. Y ahí fue cuando intentamos nosotros darle un poco esa ambientación, sobre todo para que todos los públicos tengan accesibilidad a la ciberseguridad, que nos parece un tema que es bastante importante a día de hoy. ¿Por qué es tan importante precisamente la ciberseguridad, al hilo de lo que decías? Pues realmente es muy importante porque a día de hoy la ciberseguridad toca todo. Realmente, si tú te creas una cuenta en redes sociales, tú te creas una cuenta en Netflix, tú tienes una cuenta en el banco, tengas donde tengas una cuenta en un mundo tan comunicado con Internet, todo depende de la ciberseguridad, porque al fin y al cabo, si de alguna forma u otra te acaban hackeando, pierdes datos, puedes perder dinero. Entonces,
es un tema un poco transversal a todo en el mundo y por eso es muy importante que todo el mundo esté concienciado, desde los más niños hasta los más mayores. ¿Estamos protegidos actualmente? Depende. Esa es la respuesta que tenemos porque hay distintos grados de protección. Hay empresas que cumplen los estándares muy bien y hay otras que no tanto. Entonces, aquí hay que tener un poco también el factor persona. Es decir, hay gente que no está formada y no conoce los potenciales que puede tener. De, por ejemplo, usar la misma contraseña, ponerla en un POSIT o en un Excel. Son cosas que te puede generar un ataque o cualquier cosa similar. Pero claro, eso al final son empresas. El usuario final, que se ha puesto también muy de moda en los últimos años, todo el tema del phishing, mensajes que te llegan al móvil diciendo, oye, tienes un paquete o tienes una carta o tienes lo que sea. Y hay mucha gente que cae. Las empresas, digo yo, que estarán mejor protegidas en ese sentido, pero el usuario final, el usuario de a pie, nosotros con nuestros teléfonos móviles, con nuestros ordenadores, ¿estamos protegidos o estamos más desprotegidos de lo que la gente se cree? Ostras, pues esa es una buena pregunta, porque realmente, como decimos siempre en la ciberseguridad, en el mundillo, siempre el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad son las personas, ¿vale? Como dices, las empresas van a poner su máximo empeño en que tú estés protegido, porque al fin y al cabo tú eres su cliente, eres el que les paga, el que del que vive en su negocio, ¿no? Entonces, van a intentar que estés lo mayor protegido posible. ¿Qué pasa? Que el eslabón más débil es la persona. Entonces, si una empresa pone todo su empeño en que tu móvil esté protegido, pero tú luego de contraseña te pones un 234... ¿Qué pasa más de lo que la gente pasa cree? mucho, pasa demasiado, la verdad. Es la más común de todos. Sí, lo sigue, pero como ahora también te piden, tienes que poner caracteres especiales en las contraseñas o tienes que poner mayúsculas, minúsculas, símbolos. ¿Todavía hay gente que aún así sigue utilizando contraseñas? Todavía hay gente, sí. De hecho, bueno, para empezar, si tú te pones de pin de móvil 1, 2, 3, 4, eso, el móvil no te pide requisitos para la contraseña. Entonces, hay mucha gente que se pone esas contraseñas 000, 1, 2, 3, 4, contraseña, también hay muchas. De hecho, como dato curioso, una de las contraseñas más utilizadas del mundo es Real Madrid. Sí. Hay mucha gente que se pone su equipo de fútbol, su comida favorita, el nombre de su perro, de su familia, sus hijos, su novia. Entonces, mal vamos. ¿Qué pasa? Que si además de eso... Es que no voy a decir para qué, pero yo tengo el cumpleaños de mi perro como contraseña en un sitio, no voy a decir cuál. Pues, claro, ¿qué pasa? Que luego va a haber páginas web, como te digo, que te van a intentar proteger en el sentido de que te van a exigir que tú pongas una mayúscula, que tú pongas un número, que tú pongas un símbolo, mayúscula, minúscula, pero si luego tú de contraseña pones el nombre de tu perro, el número de tu cumpleaños y una arroba o una almohadilla, estás cumpliendo los requisitos, pero esa contraseña es segura. ¿Para alguien que te conozca y te quiera hackear, esa contraseña es segura? Estoy seguro de que si intentase hackear tus contraseñas, las adivinaría en menos de 5 minutos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un usuario de a pie cuando te hackean, por ejemplo? Pues a un usuario de a pie, lo peor que le puede pasar, yo creo, o que pierdas, depende del tipo de hackeo, obviamente, pero lo peor que te puede pasar es o que te hagan perder todos tus datos, todas tus fotos, todos tus ficheros personales que puedas tener, o que te roben tu dinero. Datos bancarios o lo que Datos sea. bancarios, eso es, que pasa mucho también. ¿De qué forma consiguen? ¿Quién hay detrás precisamente de este tipo de hackeos? Porque muchas veces es complicado ponerle cara a la gente que te manda este tipo de mensajes o que, lo que dices tú, que a lo mejor te quita datos bancarios o información. ¿Quién hay detrás de este tipo de, iba a decir, robos o de, no sé, de ataques? Normalmente hay personas individuales, pero ahora se está dando un movimiento más profesional, digamos. Son como especies de empresas de hackers que literalmente se organizan entre ellos pues, para hacer una estafa masiva. Principalmente, antes apuntaban más al ciudadano normal, pero ahora el foco principal son las grandes empresas. Sí. De hecho, esto se puede ver, por ejemplo, no sé si os suena un malware que se llama WannaCry. Hace unos años, en 2017, en España, eso azotó a las grandes empresas del IBEX. Entonces, ellos lo que buscan es la empresa grande, que es la que más le va a pagar. Lo ven como una empresa, es decir, contra más dinero ganamos, mejor para nosotros. Y sobre todo porque imagino que tienen también muchos datos de clientes. Eso es. Pero realmente, ¿hasta qué punto, como decía Álvaro, el hacking a día de hoy es casi un negocio? Los cibercriminales lo ven como un negocio, los grupos de hackers lo ven como un negocio. Entonces, ¿de qué les sirve, entre comillas, hackearte a ti y robarte el dinero que tengas en la cuenta en comparación con lo que le puedan robar a una gran empresa? Por eso, como dice Álvaro, ahora los grupos criminales son más profesionales
enfocan a grandes empresas y son grupos que se enfocan precisamente en eso, en filtrar datos de grandes empresas, infectarlos con ransomware para pedir rescates, y esos rescates son muy abultados. Como decía Álvaro en el caso de WannaCry en 2017 llegó a impactar cientos de miles de ordenadores, cientos de empresas alrededor de todo el mundo, más de 150 países, y llegaron a costar miles de millones de dólares alrededor de todo el mundo. Entonces, todos esos grupos iban enfocados a empresas, no a personas. Las empresas grandes a nivel mundial, te hablo, no sé si hablarte del ecosistema de Meta, de hablarte de Microsoft. Este tipo de gigantes están bien protegidos, de verdad, porque cada vez, no sé, es recurrente, oye, Instagram ha sufrido tal problema, no sé si será por algún hackeo o algo por el estilo, o ha habido tal problema en WhatsApp. Quiero decir, ¿los gigantes a nivel mundial están bien protegidos de los ciberataques? Ostras, pues esa es una muy buena pregunta, porque, claro, entiendo que te pueda surgir esta pregunta porque a lo largo de estos últimos años, cada día o cada 2 días, salen miles de noticias de filtraciones de grandes empresas. También. Muchas del IBEX 35, filtraciones de datos, filtraciones de datos. Y puedes pensar, ¿estas empresas son realmente seguras porque les están hackeando a diario? El tema es que todas estas empresas son muy grandes, ¿vale? Para empezar, tienen muchas vertientes, muchas patas en las que basan su negocio. Y por lo general, lo que viene a ser las patas más críticas, ¿vale? Los servicios esenciales de esas empresas, por lo general los tienen bastante protegidos. Que no quiere decir que no puedan sufrir un hackeo. Google puede sufrir un hackeo, Facebook puede sufrir un hackeo, cualquiera. Pero por lo general sus servicios esenciales los tienen muy protegidos. Luego puede pasar que esos servicios que a lo mejor tienen más expuestos o que no son tan críticos, pues acaben sufriendo ciberataques y causando filtraciones de datos. ¿Cuáles son los sitios más seguros a nivel mundial? Porque no sé si a lo mejor estructuras gubernamentales se utiliza mucho la ciberseguridad y este tipo de asuntos, también en todo lo que es el tema militar. ¿Cuáles son las estructuras mejor protegidas de los ciberataques a nivel mundial? Como tal, diríamos los gobiernos. Es decir, tú si vas al Pentágono, ellos tienen los datos ahí directamente guardados, pero también las empresas disponen de data centers que son casi de nivel de seguridad militar. Es decir, puede caer a lo mejor una bomba, 2 o 3 bombas, y podría estar el data center funcionando sin parar. Por ejemplo, también tiene como 2 o 3 barreras de entrada, es decir, tienes que pasar por un sistema, luego te validan, otro sistema más, incluso luego te obligan a llevar un traje para que no se contamine. Por ejemplo, en España tenemos los casos de los data centers de Telefónica, por ejemplo, se encuentran en Alcalá de Henares, y esos data centers están preparados para resistir 2 o 3 bombas o lo que le caiga encima. Entonces, es a nivel militar, los datos que se guardan ahí están en un nivel de confidencialidad altísimo. Por ejemplo, pueden tener datos médicos, datos de instalaciones militares del gobierno o datos del gobierno mismamente. Aunque sí que he de añadir, ¿vale? Que nos preguntas por cuál es el lugar más ciberseguro, por así decirlo, del mundo. Puede ser. Como comentaba Álvaro, instalaciones gubernamentales seguro, ¿no? Porque están muy al pie del cañón con el tema de la ciberguerra y demás. Instalaciones militares seguro, de hecho, muy posiblemente de los países que por lo general suelen estar en el top de la lista, ¿no? Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte. Pero me atrevería a decir que el lugar más seguro del mundo ni siquiera lo conozcamos. Porque si es tan seguro, es imposible que lo conozcas. Muchas veces, de hecho, nos preguntan ¿quién es el mejor hacker del mundo? Qué buena pregunta esa también. Claro, y hay muchos casos relevantes de hackers famosos, grupos de hackers muy relevantes, incluso sus líderes se han filtrado, pero también surge mucho el debate de hasta qué punto eres capaz de conocer al mejor hacker del mundo. No dejarán rastro. Claro, eso es como preguntarte ¿quién es el mejor ladrón del mundo? Si es muy bueno no lo vas a pillar, no vas a saber quién es. Pues con el mejor hacker del mundo, los mejores hackers del mundo, seguramente pase lo mismo. No sean conocidos, no sean famosos, no sean renombrados. ¿Existen los hackers buenos? Pues me gusta mucho que hagas esa pregunta porque es un tema que da mucho debate, ¿vale? Porque cuando a la gente tú le preguntas sobre hackers, tú le dices que eres hacker. Está estigmatizado en cierta manera. Sí, eso es. Entonces, me gustaría aclarar que los hackers no tienen por qué ser malos, ¿vale? La palabra correcta para referirse a los hackers malos realmente es cibercriminales, que son aquellos pues, que hacen el crimen utilizando la ciberseguridad. En el mundo del hacking, de hecho, la palabra en la RAE está reconocida como una persona a la que le gusta mucho, hablando mal y pronto, cacharrear con sistemas informáticos, ¿vale? Un apasionado de, pues eso, de la gestión, de la administración, del cacharreo con sistemas informáticos. Lo que pasa es que en el mundo de la ciberseguridad tenemos 2, si no 3 tipos de hackers
que además se les distingue por sombreros, ¿no? Que además Sí, tenemos es aquí. curioso porque llevamos las gorras un poco a juego. Están los hackers de sombrero negro, que son los malos, ¿vale? Son los cibercriminales, y son aquellos que se dedican a hackear a cambio de dinero, extorsión, robo de información, lo que por lo general en las noticias aparecen como hackers. Esos son hackers de sombrero negro o cibercriminales. Y justo en el otro lado están los hackers de sombrero blanco, que son aquellos que se dedican a utilizar sus habilidades de ciberseguridad para el bien, ¿vale? Son lo que se llama hackers éticos. Y son esos que utilizan su conocimiento para, por ejemplo, hackear tu empresa, pero con tu permiso, porque eso es importante, si no tengo tu permiso, no puedo hackearte porque es ilegal. Entonces yo te hackeo con tu permiso para encontrar dónde tienes debilidades. Yo hackeo tu infraestructura, tus oficinas, tus aplicaciones para decirte, oye, mira, esto está mal, tienes que arreglarlo, porque si no, un hacker de sombrero negro podría explotarlo. Y luego decía que había un tercer tipo, que son los hackers de sombrero gris, que son un poco los que están a medio gas, a medio camino entre ambos mundos. Porque son esos que se dedican a utilizar sus skills para hackear cosas sin permiso, pero sin objetivo de dañar a nadie, sino un poco por probar sus habilidades, probarse a sí mismos, demostrarse a sí mismos que son capaces, que no deja de ser ilegal, por lo cual no es bueno, pero por lo menos no intentan hacer daño a las personas. ¿Recurren las empresas actualmente precisamente a esos hackers de sombrero blanco? Es decir, ¿las empresas verdaderamente están apostando por el tema de la ciberseguridad actualmente o es de solo cosa de cara a la galería? Sí, como tal es algo que está ahora en la boca de todos. De hecho, muchas empresas tienen un programa que se llama Bug Bounty. Lo que buscan es que estos hackers directamente no tienen contratos ni nada, sino que tú eres un hacker, eres bueno, búscame las vulnerabilidades y yo te pagaré a cambio de ello. Hay algunos que te pagan hasta $100.000 simplemente por encontrar un fallo según el nivel de criticidad. Luego, también ahora las empresas sí que están retomando sus esfuerzos en inversión de ciberseguridad. Por ejemplo, un caso reciente, Google compró Mandiant. Mandiant es una de las consultoras de ciberseguridad más grandes del mundo. Entonces, ellos vieron que a lo mejor estaban un poco escasos en nivel de ciberseguridad y dijeron, vamos a aumentarlo con esto. Entonces, es algo que ahora mismo está en tendencia y es algo que va a seguir así durante los próximos años, yo creo. Hablando de los gigantes, hemos puesto encima de la mesa a Google, a Microsoft. ¿Cuál diríais de los gigantes que es el que quizás está mejor protegido? Pues esa pregunta me gusta y me atrevería a decir, sin conocimiento interno Sí. de cada una de ellas, me atrevería a decir que seguramente, por supuesto, las que están más en el top siempre, Google, Amazon, pero sobre todo las que ofrecen servicios en la nube. Las que ofrecen servicios en la nube, como son Google, con su Google Cloud, Amazon, con Amazon Web Services, y Microsoft, con Microsoft Azure, ya ves, los tres gigantes, tienen que ser los más protegidos, porque al fin y al cabo están ofreciendo servicios que soportan muchas de las infraestructuras que soportan nuestra sociedad a día de hoy. Es decir, si de alguna forma se cae Microsoft Azure, que de hecho pasó hace poco, ¿no? Con un incidente de CrowdStrike que se acabó cayendo Microsoft Azure durante un tiempo, se cae mucha de la infraestructura a nivel mundial. Con este incidente se quedaron sin funcionar muchas de las máquinas de Azure que soportan empresas alrededor de todo el mundo, no solo Estados Unidos, todo el mundo. Desgraciadamente, el tema de la ciberseguridad también lo comentamos un poco off the record antes de comenzar la entrevista. Actualmente estamos en un contexto geopolítico que está marcado por conflictos bélicos y demás en muchos frentes del mundo. ¿Cómo afecta también la ciberseguridad precisamente a estos conflictos que se están produciendo desgraciadamente a nivel mundial? Pues es una muy buena pregunta, porque al fin y al cabo hablábamos antes de grupos de hackers, grupos de cibercriminales, y no hay que olvidarse de los gobiernos. Realmente los mejores hackers y los mejores grupos de hackers son los gobiernos, porque al fin y al cabo son los que tienen que estar preparados para, en caso de ciberguerra, tener en cuenta al bando contrario y sobre todo defenderse también del bando contrario. Pero es que el tema de la ciberguerra es como muy etéreo, es decir, todos concebimos a lo mejor un conflicto bélico, tanques, armas y demás, que es lo más visible, entre comillas, pero ¿cómo afecta precisamente todo este tema de la ciberseguridad a un conflicto bélico? Es decir, cuando hablamos de ciberguerra, ¿qué se entiende en este sentido? Realmente es que el mundo de la ciberseguridad y el mundo del hacking, como decimos, es transversal, entonces casa muy bien con todos los campos y en concreto en la guerra se puede utilizar. El caso más reciente es lo que ha pasado hace unos días con la explosión de los pagers, los buscas, que tenían los soldados de Hezbollah, ¿no? Y ese ataque, si bien es cierto que se dice que venía por una manipulación en los dispositivos que traían explosivos dentro, esos dispositivos se atacaron remotamente y viene de una cadena de suministro en la que
un grupo de algún gobierno ha implementado esos explosivos. Entonces, van un poco enlazados. Por ponerte otro ejemplo, y uno de los que a mí personalmente me parecen más curiosos y más interesantes en ese sentido, en el año 2010 ocurrió un incidente muy famoso a día de hoy que se llama Stuxnet, ¿vale? Y lo que ocurrió fue que en las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán, las centrifugadoras empezaron a funcionar mal y se acabaron estropeando, lo que retrasó la carrera militar de Irán muchísimo tiempo. Irán estaba preparándose para una guerra nuclear, como decimos. Un conflicto. Un conflicto muy tocho. Y resulta que pues esas centrifugadoras acabaron estropeándose. ¿Por qué se estropearon? Pues se dice que fue porque Stuxnet, este malware, que realmente era un gusano, entró por un USB que alguien de alguna forma había introducido dentro de las instalaciones y ese malware infectó los sistemas de la planta de enriquecimiento, acelerando las máquinas y por lo tanto provocando que se estropeasen y dejasen de funcionar. ¿Quién fue? Pues muy posiblemente un país que estuviera en guerra con Irán. Con Irán. Como puede ser, no quiero señalar a nadie porque aún no se sabe formalmente quién fue, pero se dice que pudo ser o Estados Unidos o Israel quien esté en contra de Irán e intente retrasar esa guerra nuclear. Entonces, son dos conceptos que están muy estrechamente ligados. ¿Cómo se puede utilizar el hacking para en el ámbito militar también? Otro de los temas que también está en boca de todo el mundo, que ha trascendido a ordenadores, móviles, que ya se cuela hasta en los anuncios de televisión, es el tema de la IA, que tenía que salir también en la entrevista. Tenía que salir. Ese clásico. La inteligencia artificial, a nivel ciberseguridad, ¿es amiga o enemiga? Aquí vamos a sacar el comodín del depende. Es que siempre una tecnología nueva la puedes utilizar de buenas formas o de malas formas. En el caso de la IA, nosotros la podemos utilizar pues, para que nos ayude a la hora de desarrollar, a la hora de escribir, nos puede resumir, incluso nos puede replicar la voz. Y ahí es donde ya vienen los problemas. Es decir, puedo replicar la voz, ¿cómo vas a usar eso? Lo puedes usar para bien. Es decir, a lo mejor quiero enviar una nota de audio desde un texto. Pero, ¿y si quiero robar los credenciales? ¿Y si quiero robarle a alguien? Quiero hacerme pasar por alguien. Ahí es cuando ya viene el problema. Entonces, aquí hay un ligero, digamos, es como lo del hacker gris. Entonces, ¿se puede usar bien o se puede usar mal? ¿Qué podemos hacer las personas de a pie para estar mejor ciberprotegidos? Pues realmente el mejor artilugio para que las personas de a pie estén protegidas en cuanto a ciberseguridad, desde luego, la concienciación. Es decir, necesitamos estar concienciados con malas prácticas que no debemos utilizar. Por ejemplo, no coloquéis un POSIT con vuestra contraseña en la pantalla del ordenador. O no apuntéis vuestra contraseña en una libreta o en unas notas del móvil. Entonces, la concienciación es lo mejor que podemos hacer para que las personas de a pie estemos protegidos. Todo lo demás se encargan las grandes empresas. Hablando precisamente de usuarios de a pie, se hablaba mucho también de este tema en la pandemia. Las autoridades hacían especial hincapié también en todo este tipo de problemas. Sobre todo a la hora de hablar del phishing, que ya también lo comentábamos al comienzo de la conversación. Quiero decir, este tipo de cosas, ¿cómo afectan a los usuarios? ¿De qué forma se manifiestan? ¿Qué se puede hacer ante ellos? Porque hay algunos que son bastante creíbles, lo hablábamos anteriormente, sobre todo también para gente mayor que esté un poco menos puesta en este tipo de cosas. No sé, ¿vosotros cómo veis esta situación? Pues es una pregunta interesante porque, como decíamos, el eslabón más débil de la ciberseguridad son las personas, pero además, ¿qué tipo de personas? Porque no es lo mismo una persona de mediana edad, entre 20, 30, 40, que puede estar un poco más concienciado que o los niños o los ancianos, que no tienen tanto conocimiento de tecnología, sobre todo las personas mayores, y entonces pueden llegarles estos mensajes de phishing o estas estafas y pensar que son reales. El caso más divertido es... Bueno, divertido. Un caso curioso, ¿no?, que ha pasado en los últimos días es el de ese estafador que se hacía pasar por Brad Pitt y acabó estafando a unas señoras una cantidad bastante grande de dinero a cambio de poder conocer a ese falso Brad Pitt. Pero como esas señoras eran mayores, se lo creían y acabaron cayendo. Entonces, la mejor recomendación en ese sentido, yo diría, desconfiar de todo. Siempre que te llegue un SMS, un WhatsApp que parezca sospechoso, desconfiar. De hecho, por ejemplo, mi madre, siempre que le llega algo de este estilo, me llama lo primero y me dice, oye, me ha llegado esto, míralo, ¿es creíble o me están intentando estafar? Entonces yo intento aconsejarle. Es cierto que hay algunos que son muy creíbles y son difíciles de diferenciar. Entonces, lo mejor es intentar confirmarlo, verificarlo. Si te llega un SMS de correo y tú no has pedido nada, no pinches. Y sobre todo,
antes de meter datos bancarios, datos personales, contraseñas, asegúrate, confirma. Si el SMS te lleva a la página de correos, accede tú a correos por tu cuenta aparte e intenta ver qué está pasando, pero no accedas a través de ese enlace que te llega en el SMS y que parece sospechoso. Entonces, lo mejor que puedes hacer es hacer un doble factor de autenticación y confirmar 2 veces que lo que te está llegando es verídico. ¿Cuáles son los timos más recurrentes actualmente? Porque se está hablando mucho del tema de salir una conversación de WhatsApp, de mándame un Bizum a esta dirección, o lo típico que te ha llegado un paquete, o whatever. ¿Cuáles son ahora un poco los más recurrentes actualmente? Sí, ahora mismo hay un caso que es bastante común. Es un contacto, imagínate, tú estás ahí usando tu WhatsApp y te escribe tu prima. Necesito que me pases el código que te va a llegar al móvil. Y tú dices, vale, es que es mi prima. Ya confías en ella. Es decir, no vas a decir, pues no le van a estar suplantando. ¿Quién puede ser? Entonces tú le pasas el número y lo que te hace, te cierra la sesión de WhatsApp automáticamente. Entonces tú ya no puedes acceder al WhatsApp y tu móvil ya se ha infectado. Entonces los estafadores usan tu identidad, digamos, a nivel de WhatsApp y empiezan a enviar mensajes a tus familiares. Por ejemplo, a tu hijo, a tu hermano, a quien sea, diciendo, es que necesito que me pases 50 euros, que es urgente. Y tú, pues, Polines, es mi padre, no es una mi cantidad hermano. tampoco alarmante, Claro. no te llama tanto la atención. Claro, y dices, además es un Bizum, y dices, seguramente lo necesite para algo. Te pasa ahí el número, ya es cuando ya has caído en la estafa. Ujú. Entonces, ese es el eslabón y eso va creciendo exponencialmente, porque después dice, pues a otro contacto tuyo, necesito que me pases el código tuyo. Entonces Eso ya es. salta el siguiente usuario. Y esto es exponencial. De ¿Cómo? hecho, Sí. perdón. De hecho, también hay otro caso curioso porque estamos comentando temas de phishing por correo, por SMS, por WhatsApp. Y pues creo que vale la pena mencionar un caso que le pasó a Álvaro hace unas semanas. Y es que no solo es digital. Es decir, hace unos días le llegó un papelito a correo tradicional que verdad? decía, De te verdad, de vamos, verdad. sí. Ponía, te vamos a entregar un regalo de Amazon, un producto de prueba. Una tarjeta de Amazon. Tú no habías pedido nada. Yo no pedí Partamos nada. de la base. Sabían mi dirección, incluso mi nombre. Esto Uf. es lo típico que te has registrado en una web hace X años, pusiste una dirección, pusiste un correo y te olvidas de ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso se filtra, imagínate, puede haber una filtración de datos en esa empresa. Ujú. Se filtra y aparecen tus datos en una base de datos por ahí, en el internet, que lo compran, lo venden. Entonces, hay empresas que dicen, vale, vamos a ir al siguiente nivel. En vez de un mensaje que a lo mejor no te fías, te envío una carta. Entonces tú dices, una carta, esto debe ser serio. Y es ahí cuando caes. Hay gente que luego se mete en el enlace que le viene con el código, crees que vas a ganar los $100 o lo que te digan, en realidad te lo van a sacar ellos a ti. Estamos protegidos, el usuario de a pie, porque antes hablamos de las empresas, los usuarios navegando con tu teléfono normal y corriente, en una web, en tus redes sociales. ¿Estamos protegidos o verdaderamente estamos más desprotegidos de lo que creemos? Estamos más desprotegidos de lo que creemos. Realmente, o a día de hoy, con las redes sociales, con la cantidad de webs en las que nos registramos, hemos ido dejando nuestro rastro y nuestros datos por todos lados. Seguro que hay 1000 webs en las que has dejado tu nombre, tus apellidos, datos personales, datos incluso puede que de orientación sexual, de tu orientación religiosa, que ya son datos muy personales, pero tú los has ido soltando. Si te has registrado en Tinder Ujú. y has dicho, soy heterosexual, soy homosexual, esos datos son datos que si de alguna forma se filtran, ya van a estar ahí sobre ti. Entonces tú has ido dejando todas esas miguitas de pan y si en algún momento se filtran, que ya la pregunta no es si se filtran, es cuándo se van a filtrar con todas las filtraciones que hay hoy en día. Cuando se filtren esos datos es ver cómo van a poder utilizar esos datos contra ti. Es decir, ¿a mí me importa que conozcan mi nombre? Pues en parte no me importa que conozcan mi nombre, ¿no? Al fin y al cabo me estoy exponiendo en redes sociales y no hay problema. Pero me importa que sepan cómo se llama mi perro. Me importa que sepan mi orientación sexual, mi orientación religiosa, cuánto dinero gano, cuánto dinero tengo. Esos temas ya son más sensibles y depende de dónde los metamos también pueden estar circulando por ahí. ¿Cuáles son los datos más sensibles que un usuario de a pie suele dar? Ahí yo diría que son ya los de nivel personal, es decir, hay distintos grados y los que son de nivel personal son todos los datos médicos. Imagínate, si tú tienes algún problema en el corazón Ujú. o tienes algún problema de hormonal, cualquier cosa de ese estilo, ellos son capaces de saberlo. Pero estos datos están protegidos en otro nivel. Están en una categoría que si la empresa que, por ejemplo, los filtra, tendría ya consecuencias legales. Pues a ver, realmente los datos más sensibles
que pueden circular por ahí son nuestros datos personales y de nuestro entorno. Es decir, datos que por lo general mucha gente utiliza en contraseñas o datos como, por ejemplo, como decíamos, el nombre de tu pareja, de tus animales, dónde vives y demás, porque son datos que, en caso de que los cibercriminales obtengan, pueden utilizar para adaptar ataques a ti y hacerlos más creíbles. Es decir, como decíamos, si a mí me llega un mensaje de phishing y dice, oye, vas a recibir un paquete de correos y yo no he pedido nada, sospecho. Pero si a mí me llega un mensaje y me dice, oye, Dani, el día X pediste esto en Amazon, porque han obtenido esos datos de alguna forma y yo sí que he pedido algo en Amazon ese día a esa hora, puedo decir, ostras, es creíble. Y ahí sí que caigo. Entonces, todos esos datos personales que les permitan a los cibercriminales adaptar el ataque más a ti, como decía el ejemplo de Álvaro, con el papelito que venía su nombre, su dirección y demás, son datos que nos ponen en peligro. Pero verdaderamente la base o el fin último entiendo que será el dinero. Sí, Sí, es el objetivo. sí. Porque al final, quiero decir, son datos, es información, pero no, digamos que no te afecta, que se me entienda, no te afecta físicamente, a no ser que entiendo que el fin último sea tus datos bancarios y tu dinero, lo que comentaba precisamente antes. De hecho, esa es una de las razones por las que comentamos que en los últimos años se ha profesionalizado mucho el tema del hacking. Es decir, en los primeros años, cuando hablábamos de virus, de malware en general, eran virus, gusanos, que te destrozan el ordenador y te lo hacen inservible, pero de los que el cibercriminal no saca beneficio. Por eso, en los últimos años se ha popularizado mucho el tema del ransomware, porque son malwares que cifran tus ficheros y te piden un rescate monetario a cambio, a modo de Bitcoin. Esos ransomware los enfocan a empresas y esas empresas son las que, si quieren recuperar sus ficheros, puede que se vean obligadas a pagar ese rescate y es ahí cuando el grupo de hackers obtiene beneficio y por eso se está profesionalizando tanto. Pues chicos, ahí están las palabras de Dani y de Álvaro del equipo de Overtips. Sí que me faltaría por preguntaros, ya que vuestro proyecto es cierto que lleváis no tanto tiempo, pero que sí que va muy bien. Por cerrar también un poco, ¿qué os gustaría que ocurriera con Overtips de aquí a otros 3 años? ¿Dónde os gustaría situaros o qué os gustaría hacer con vuestro proyecto? Yo creo que nuestro objetivo es concienciar al mayor número de personas posible. Por ejemplo, que si tú ves un correo o algo que es sospechoso, pues... Ya desconfíes o al claro, menos sepas que no tienes que clicar. No vayas a clicar directamente a poner tus datos, sino que sea un poco más precavido, analízalo, intenta buscar otras opciones, o que uses la autenticación en 2 pasos, o cambia las contraseñas de una forma más a menudo. Sí, realmente nuestro objetivo es intentar alcanzar el mayor número de personas, divulgar la palabra de la ciberseguridad, que la ciberseguridad sea un término que se entienda dentro de la sociedad, que cuando escuches la palabra hacker no pienses que somos personas malas, sino que pienses que también hay gente buena en el mundo del hacking. Y sobre todo, precisamente eso, intentar llegar cada vez a más gente en el mundo, en el habla hispana. Y sobre todo, intentar llegar cada vez eso, a más gente y extender el mundillo de la ciberseguridad, que es un mundo que está creciendo un montón y la verdad que estamos súper contentos con ello. Pues gente, les tenéis disponibles su contenido en TikTok, en Instagram y en YouTube. Creo que no me dejo ninguna. Eso es. Eso es. Y lo dicho, gente, muchas gracias por seguirnos y por haber visto el contenido. Esperamos que os lo hayáis pasado muy bien. Cualquier pregunta ya sabéis que la podéis dejar aquí en comentarios. Dejaros un me gusta, seguirnos, también a ellos, al equipo de Overtips, que han tenido a bien visitarnos hoy. Y lo dicho, gente, nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias por seguirnos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.